Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Saludo cordial, Magisterio Antioqueño, colombiano, comunidad educativa en general. Un placer acompañarlos nuevamente en una emisión más de Despertar Educativo. Hoy, acompañando la gran movilización Paro Nacional 28 y 29 de mayo, en defensa de la reforma laboral y también en apoyo a la consulta popular. Una reforma laboral hecha, construida por el pueblo y para el pueblo, no llena de mentiras, también articulada para el beneficio de algunos pocos, especialmente para el empresariado. De esta forma damos comienzo a Despertar Educativo. Bienvenidos. Presidenta de Adida informa al Magisterio Antioqueño sobre las comisiones de estudio y licencias no remuneradas, sobre los tiempos de permisos dados por el ente nominador o el jefe inmediato. Preste atención. Secretario General de Adida dio a conocer cómo se vivió la jornada del paro nacional, los aspectos a tener en cuenta de la reforma laboral y el panorama departamental educativo. El paro fue solo el comienzo. Ministro de Trabajo Antonio Sanguino agita la consulta popular y le hace una invitación al magisterio sindicalizado de Adida. ¿Qué es el SIGEP? Conozca qué contiene esta plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública y cómo diligenciar la información allí. Directivo Albeiro Victoria, tesorero de la organización sindical, ¿cómo define esta gran jornada de paro nacional del 28 y 29 de mayo? Magisterio colombiano, magisterio antioqueño presente en las grandes luchas sociales defendiendo las reformas del pueblo. El magisterio presente y también en este momento se hace presente la presidenta de la organización sindical, Lidia Yasmín Morales Cuervo, con su informe habitual. Compañeros maestros, maestras y comunidad educativa, un cordial y caluroso saludo. Inicio la intervención de hoy con una bella reflexión tomada de la web que dice: cuando te duela, bórralo; cuando te incomode, evítalo; cuando te disguste, ignóralo; cuando te lastime, vete. No podemos cambiar a las personas, pero sí podemos manejar nuestras vidas. La semana que culmina tuvo 2 grandes días de movilización. Por eso, desde cada rincón del departamento, el pueblo demostró que la protesta también se escribe con dignidad y esperanza. En los municipios, las jornadas del 28 y 29 de mayo se vivieron con fuerza, a través de asambleas llenas de reflexión, comunas informativas con conciencia, caravanas, actividades culturales con derroche de creatividad y talento, y además movilizaciones pacíficas. Los municipios antioqueños, a través de muchos maestros y con el apoyo de la comunidad educativa, hablaron claro. A un solo clamor se dijo que no queremos reformas para unos pocos, queremos transformación desde las bases, desde la calle y desde la gente. Gracias a las subdirectivas de Adida que están presentes en cada municipio y a sus maestros afiliados que estuvieron organizando, movilizando y enseñando que con la lucha también se educa. Magisterio Antioqueño, hoy quiero hablarles de unos artículos que hacen parte del capítulo 7º del Decreto 1278, relacionados con las situaciones administrativas. El primer artículo en mención es el número 55, que tiene que ver con el tema de la comisión de estudios, el cual aclara que las entidades territoriales pueden regular las comisiones de estudio para los docentes y directivos docentes estatales como un estímulo o incentivo, pudiendo también conceder comisiones no remuneradas hasta por un término máximo de 2 años, y teniendo en cuenta que en este tiempo de comisiones no podrán pagarse viáticos. Las comisiones de estudios remuneradas solo podrán concederse previa expedición del correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y no se tiene derecho a reclamar posteriormente vacaciones por dicho tiempo. En cuanto al artículo número 56, relacionado con la comisión para ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción,
indica a los docentes y directivos docentes inscritos en el escalafón docente, se les podrá conceder comisión hasta por 3 años para ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción, para el cual haya sido designado en la misma entidad territorial en la cual se encuentra vinculado o en otra. Pero hay que tener en cuenta que mientras se esté en esta comisión, el tiempo de servicio no se contabiliza para efectos de ascenso o reubicación del nivel salarial en el correspondiente grado del escalafón docente. Con relación al artículo número 59, el cual tiene que ver con la licencia no remunerada, dice que los docentes y directivos docentes estatales tienen derecho a licencia no remunerada hasta por 3 meses por cada año calendario, en forma continua o discontinua, según lo solicite el interesado. Esta licencia no es revocable ni prorrogable por quien la concede, pero es renunciable por el beneficiario. El nominador la concederá teniendo en cuenta las necesidades del servicio, pero aclara que durante el término de la licencia no se podrá desempeñar otro cargo público retribuido y el tiempo de servicio no se contabiliza para ningún efecto. Finalmente, quiero mencionarles la circular número 067 del 31 de enero del 2011, relacionada con las directrices para la gestión de permisos de los docentes y directivos docentes de los municipios no certificados del departamento de Antioquia. Aquí quiero referirme puntualmente al que está relacionado con el permiso para estudio, el cual, según lo establece el numeral 8 del artículo 42 del decreto departamental 2540 del 2006, el jefe inmediato puede conceder dicho permiso para formación académica dentro del horario de trabajo en un tiempo máximo de 4 horas semanales, siempre y cuando no afecte la prestación del servicio. Dicho permiso para estudio tiene 6 características. En la primera, permite al empleado asistir a cursos o programas de estudio que mejoren sus competencias profesionales. La segunda está relacionada con la duración, donde dice que el permiso no puede exceder las 4 horas semanales. La tercera es la referente a la condición, la cual aclara que la concesión del permiso está condicionada a que no se afecte la normal prestación del servicio. La cuarta hace mención al responsable, pues es aquí donde el jefe inmediato es quien decide si concede o no el permiso. La quinta está relacionada con el tema de posgrado, pues en algunos casos se requiere que los estudios sean de posgrado y que la administración le autorice. Y la última está sujeta a la normativa, ya que en general los permisos para estudio deben estar regulados por la normatividad interna de cada entidad pública, así como por las disposiciones legales generales sobre la materia. En resumen, el decreto departamental 2540 del 2006 establece que se puede conceder un permiso para estudio dentro del horario de trabajo con un límite de tiempo, siempre y cuando no afecte la prestación del servicio, siendo el jefe inmediato el responsable de autorizarlo o negarlo. Como organización sindical continuaremos unidos en la lucha y defensa de nuestros derechos. Continuaremos forjando desde la lucha la defensa de la educación pública. Feliz y bendecido fin de semana para todos. Despertar educativo. Directivo Francisco Romaña, ¿cómo califica esta gran jornada de movilización? Una jornada apoteósica y contundente, donde se le está demostrando a este gobierno del cambio que sí es posible y que es posible avanzar en unidad. Eso está demostrando hoy el magisterio antioqueño para Colombia. Y es que lo está demostrando porque los derechos, no solamente del magisterio, sino de todos los trabajadores, no han sido regalados, sino luchados, peleados en las calles, en el gran escenario de movilización y de unión sindical, social. A continuación vamos a reflexionar sobre esos grandes escenarios de lucha y protesta pacífica que ha tenido el movimiento social. En un país donde los derechos no han sido regalados, sino peleados, la movilización se ha convertido en el idioma más claro que tiene el pueblo para hacerse escuchar. Las marchas, los paros y las concentraciones no son solo consignas, son capítulos vivos de una historia escrita con sudor, resistencia y organización popular. Pues yo creo que nosotros debemos tener presente que los derechos no se han tomado y no se han dado ni se han reivindicado u otorgado, adquirido por la gente en un escritorio de alguna comisión del Senado o en alguna oficina de algún congresista en este país.
los derechos se han reivindicado, se han adquirido, es a través de la movilización, a través de la manifestación social, que la verdad ha sido pacífica la gran mayoría de las veces, y a través de ese pacifismo y un montón de construcciones argumentativas y de la multiplicidad de voces, y que llegan a nuevos horizontes que antes no habían, sino que surgen es a partir de esa confrontación de ideas, de esos choques, de esas conversaciones y de la democratización de la discusión política, es que se llega al punto en el que se dice, hey, este derecho nos lo están vulnerando o no nos lo están garantizando y es necesario reivindicarlo. Desde la resistencia obrera del siglo XX hasta las recientes movilizaciones por las reformas sociales, cada paso en la calle ha sido una página arrancada al silencio. Hoy esa lucha se transforma y se adapta, no solo con pancartas, sino también en redes sociales, con asamblea, con una consulta popular. Porque sí, en este gobierno por primera vez se han usado herramientas de participación ciudadana que antes solo eran preguntas en el ICFES. Pareciera que Gustavo Petro está cogiendo el libro de ciencias sociales y, como nos dicen en clase, está cogiendo la Constitución, está aplicando por fin los mecanismos de participación que ningún otro presidente tocaba, excepto por allá por el plebiscito de la paz y algunos otros a nivel nacional y sobre todo más a nivel regional, y eso es también un gran avance en términos de cultura política y, por supuesto, como venía diciendo, de participación de la sociedad civil colombiana en el marco político al que siempre han querido excluirla. Hemos visto que el gobierno Petro ha utilizado todos los recursos y mecanismos de participación que existen y que habíamos estudiado en el colegio, pero que no los habíamos visto materializados en la realidad. Para muchos, este proceso es histórico no solo por lo que se exige, sino por lo que se aprende. La gente está entendiendo que la movilización es una forma legítima y necesaria para hacer política, que exigir un salario digno, condiciones laborales justas o frenar un modelo extractivista también es hacer patria. Hoy el trabajador y la trabajadora están adquiriendo una conciencia política tal que deben decir, parce, nosotros aquí estamos trabajando y como constitución de lo que somos fuerza trabajadora central de la economía colombiana, debemos en realidad recibir el pago justo, debemos recibir y que se nos garanticen condiciones dignas de trabajo. Entonces todo ese movimiento alrededor de la consulta a lo que nos está llevando finalmente es a la construcción de una cultura política que hasta hace quizás 15 y 20 años, cuando se le quitaron esos derechos a los y las trabajadoras, no existía, pero hoy ya existe. Y a partir de esa existencia de cultura política totalmente diferente, totalmente nutrida, argumentativa y con una forma diferente también de concebir el país y las realidades sociopolíticas, las personas están exigiendo. Después de esta movilización no hay marcha atrás. El país entendió que la democracia no es solo cada 4 años, que movilizarse no es desorden, es ordenarse como sociedad, que alzar la voz no es gritar, es hablar claro, y que cuando las decisiones no se toman con nosotros, se toman contra nosotros. Eso es por fin, a pesar de la desinformación, de la violencia, de los insultos, poquito a poquito vamos desmoronando esas estructuras de pensamiento que existen en nuestra cultura política todavía, pero eso es poquito a poquito construir otra cultura política, democratizar los ambientes de discusión política, y yo creo que son grandes pasos, es ascender escalones suficientes para nosotros seguir en la vía de esa construcción y por fin algún día decir, parce, logramos migrar el conflicto armado hacia el conflicto político y podemos darnos duro en las ideas y respetarnos en nuestra integridad. Despertar educativo. Directivo Harold Ibargüen, desde esta gran jornada de movilización, ¿cómo define usted la situación actual del país? Hombre, un vacío de poder desde el legislativo, pero una demostración del pueblo que estamos presentes, que estamos vivos y que vamos a revivir la democracia. Y precisamente ese mensaje de democracia, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también dejó un mensaje contundente al magisterio antioqueño para que respalde la reforma laboral y defienda la consulta popular. En su visita al departamento de Antioquia, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respondió con contundencia a los intentos de sabotaje legislativo y a las maniobras que hundieron la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Según el funcionario, quienes se oponen a estas reformas le han dado la espalda a los trabajadores y a la democracia. Bueno, todo el país fue testigo de las triquiñuelas y de las travesuras de Fincho Cepeda y de la manera como precipitó la votación.
Una votación que duró 2 minutos 11 segundos. Y claro, cuando él vio el tablero y vio que tenía 1 o 2 votos por encima, inmediatamente cerró la votación. Y la gente lo presenció. Y ellos se equivocan si creen que con esas triquiñuelas y esas trapisondas y esas trampitas van a inmovilizar a la gente y van a evitar que la gente asuma el poder en sus manos. Quienes han demostrado poco talante democrático son ellos. Quienes se han puesto de espaldas a los derechos de los trabajadores son ellos. Quienes han cerrado la discusión y han evitado que la discusión prospere en el Congreso de la República son ellos. El ministro señaló que las trampas legislativas vistas en el Senado han provocado una crisis de confianza, pero esa confianza se puede recuperar con hechos. Y esos hechos, para el movimiento social, deben darse en las calles y en las urnas. Por eso ratificó la nueva consulta popular que refuerza la anterior al incluir preguntas específicas sobre la reforma a la salud. Cuando nosotros acudimos a un mecanismo como el de la consulta popular, estamos aplicando la Constitución Nacional, porque la democracia representativa no vuelve eunuco político al pueblo. Por el contrario, lo que la Constitución del 91 dice es que una democracia viva, una democracia de alta intensidad, una democracia de calidad, es aquella en donde el poder lo ejerce el pueblo, o delegado, o en sí mismo, como resultaría de un mecanismo de participación ciudadana como la consulta. Si el Congreso no es capaz de reformar lo que hay que reformar, si el Congreso no es capaz de tramitar las reformas, pues entonces las reformas las decide el pueblo en las urnas. En Antioquia, una región clave y muchas veces instrumentalizada políticamente, el ministro recalcó que la ciudadanía está despierta y dispuesta a respaldar el cambio. E incluso en Antioquia, la gente votará la consulta por encima del umbral del 30% y que por lo menos más del 80% de los que voten la consulta van a votar por el sí cada una de las preguntas. Así que nosotros estamos seguros de que estamos del lado correcto de la historia y de que estamos del lado de los derechos de los trabajadores y de la gente, incluso en Antioquia. El mensaje del ministro para el magisterio antioqueño fue directo. ADIDA y sus bases han sido protagonistas de la lucha social y deben mantenerse en la primera línea de la transformación. ADIDA y los maestros de Antioquia han sido un eslabón, un actor fundamental en la lucha por los cambios en Colombia y en Antioquia. Así que ADIDA es una organización que debe estar a la vanguardia junto con todos los maestros de Antioquia. Así que mantener en alto la movilización. Y como lo ha dicho el presidente de la República, después de este paro vendrán otras jornadas de protesta, de movilización, que permitan hablarle duro al Congreso y prepararnos para la consulta popular que debe ser aprobada por el Senado de la República, de tal suerte que la expresión de la gente en las urnas sea absolutamente incontrovertible y contundente. Despertar educativo. Directivo Jesús Villa, ¿cómo califica la situación actual del país? Bueno, en Colombia el pueblo está desarrollando una lucha histórica y profunda por la defensa de la democracia. Despertar educativo. ADIDA es el sindicato que agremia aproximadamente al 80% de los docentes y directivos docentes que laboran en el departamento de Antioquia. Vela por una educación pública de calidad, financiada por el Estado y por el cumplimiento de los derechos constitucionales de sus afiliados. Miles de maestros en Antioquia convierten a esta organización en uno de los sindicatos más grandes del país y que ha logrado en sus más de 6 décadas de lucha reivindicaciones tan importantes como la estabilidad laboral de los maestros, la reversión de colegios por cobertura al sector oficial, conquistas económicas como la bonificación por zonas de difícil acceso, la aplicación del debido proceso a educadores con dificultades, la interlocución ante los entes gubernamentales, la creación del Fondo de Prestaciones Sociales para el Magisterio.
Si usted, maestro, se afilia a DIDA, podrá disfrutar de todos los beneficios que ofrece la organización sindical, como la Biblioteca Concertada DIDA con FENALCO, un espacio especializado en investigación y pedagogía. Asesoría jurídica permanente. Un grupo de abogados especializados están siempre dispuestos a asesorar y vigilar los intereses de sus afiliados. El Centro de Estudios e Investigación Docente, CEID, capacita permanentemente a los docentes afiliados en nuevas competencias para su mejor desempeño profesional. El Centro Recreativo La Juliana, un espacio de descanso para compartir en familia en el municipio de San Jerónimo. Somos el único sindicato en Colombia en tener un club deportivo oficial y una amplia programación de actividades deportivas y culturales para los afiliados y sus familias. ADIDA ofrece a los docentes que hacen parte de la organización formación político-sindical e ideológica gracias a su escuela sindical ESA. La organización ofrece un auxilio económico por la muerte de padres, cónyuge o hijos del educador por un salario mínimo mensual legal vigente y de 22 a las familias por la muerte del docente afiliado al Fondo Solidario. Contamos con uno de los mejores teatros de la ciudad al servicio de los maestros. Además, usted como afiliado ayudará a fortalecer los medios de comunicación institucionales como radio, televisión, las redes sociales y las revistas digitales que encontrará en la página web oficial. Medios de comunicación alternativos que por muchos años han visibilizado la profesión docente desde lo social, lo político y lo pedagógico. Muchas son las razones para que usted, compañero maestro, se sume a esta organización que reivindica la profesión docente con dignidad y respeto y que forja desde la lucha la defensa de la educación pública. Afíliate a DIDA, Asociación de Institutores de Antioquia. Despertar educativo. De acuerdo a las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública con relación al diligenciamiento del SIGEP, a continuación en Despertar Educativo vamos a conocer algunas orientaciones importantes para que el magisterio realice correctamente este proceso. El SIGEP, que traduce Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, busca la recopilación de datos de gestión del talento humano de los servidores públicos. Esta plataforma cuenta con 2 ítems, hoja de vida y declaración de bienes y rentas. La revisora fiscal de ADIDA, María del Pilar Rojas Ortega, explica quiénes deben ingresar y actualizar esta información y el plazo para hacerlo. Todos los de orden nacional se les vence el 31 de mayo. ¿Quiénes pertenecen al orden nacional? Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, funcionarios de la Alcaldía, Gobernación. ¿Quiénes pertenecen al orden territorial? Los docentes. Se les vence el 31 de julio. La actualización de la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas se realiza en la plataforma SIGEP 2. En este sitio web se debe alojar el siguiente contenido. Para la hoja de vida deben revisar cada docente que su hoja de vida esté actualizada, que su certificado laboral sea actualizado, que lo puede descargar en la plataforma de Humanos en Línea. Si hizo una maestría, un diplomado, un doctorado, una especialización el año anterior, debe radicarla. Debe subir eso a la plataforma para que le quede la hoja de vida actualizada. Si lo cambiaron de ente territorial, si se cambió de colegio, también debe quedar estipulado esos cambios. Eso por la parte de la hoja de vida. Por la parte de la declaración de bienes y rentas, ¿qué debe tener? Debe tener el certificado de ingresos y retenciones, que lo descarga también de la página de Humanos en Línea, en el formulario 220, que es el de la DIAN. Debe tener los certificados tributarios bancarios, que se sacan al 31 de diciembre del 2024. Deben tener los impuestos prediales del año 2024 de las propiedades que tenga. Si han tenido inversiones, CDTs, también deben incluirlo en esta declaración de bienes y renta. También todas las obligaciones que hayan tenido al 31 de diciembre de 2024 se deben incluir. Adicional, deben también colocar las personas que sean de primer grado de consanguinidad, esposa,
e hijos, mamá o papá. Es importante señalar que los docentes provisionales y los pensionados activos también deben de efectuar esta actualización. Además, se recalca la obligación de cargar dicha información. Si usted no presenta esta información anualmente ni actualiza su hoja de vida, no puede acceder a nombramientos o ascender de categoría en el magisterio. Finalmente, en la página web de Función Pública se encuentran instructivos con el paso a paso para el diligenciamiento de esta información. Reiteramos que los documentos que deben tener a la mano son los certificados bancarios, lo del sueldo. No se pongan a colocar valores que no son o que ustedes creen que tuvieron. Háganlo con los documentos en mano. Y para el siguiente programa vamos a hablar sobre la declaración de renta ante la DIAN. Despertar educativo. Vamos llegando al final de Despertar Educativo, pero antes vamos a saludar a nuestra compañera Alfonsina Botero León, que se encuentra en la sede sindical con el segundo invitado por parte de la Junta Directiva. Adelante, Alfonsina, bienvenida, buenos días. Buenos días para usted, Sebastián, para el magisterio y la comunidad en general. Hoy nos encontramos en la biblioteca de Adida con el secretario general Clodulfo Sánchez Díaz para dialogar temas concernientes a la organización sindical. Secretario general, buenos días. Muy buenos días para todos los televidentes. Secretario, ¿qué tal si iniciamos esta entrevista dialogando sobre la pasada jornada del paro nacional del 28 y 29 de mayo? ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, el 28 y 29 de mayo se hace la convocatoria para todos los trabajadores a nivel nacional participaran en este gran paro de 48 horas, donde agradecemos a los compañeros que hicieron presencia a este llamado tan importante para todos los trabajadores, valga acá la redundancia, y incluirnos nosotros los docentes, ya que nosotros somos asalariados. Desde allí entonces somos trabajadores de este país. En concordancia con eso, ¿cómo hablar sobre la reforma laboral del presidente Gustavo Petro? Bueno, es una reforma construida para el pueblo trabajador, donde acá lamentablemente los empresarios son los que están en contra de ello. Por eso la retiran de toda categoría a nivel Senado y a nivel Cámara, y ahora entonces ellos desde la Comisión Cuarta del Senado quieren revivirla, pero revivirla incluyendo una cantidad de puntos que afectarían más a los colombianos que laboran en situaciones remotas desde hace años atrás. Por ejemplo, no se recuperarían las horas extras en las condiciones que deben de ser para los trabajadores, no se recuperarían los dominicales y los festivos, no se tendría en cuenta la apertura total de la jornada nocturna iniciando desde las 6 de la tarde, sino que la propuesta de los empresarios es desde las 7 de la noche. Acá habría una remitida contra la parte sindical bastante complicada. Hay que tener eso en cuenta y hacer el llamado a los compañeros para que estemos pendientes de esta situación. No tendrían los estudiantes del SENA entonces la bonificación pertinente para seguir estudiando y seguir avanzando en los debidos procesos. Afectaría enormemente toda la parte educativa, porque acá nosotros también tenemos la esperanza de que salga una ley orgánica donde pues desde este punto se empiece a construir para poder que haya una refinanciación de la educación en las condiciones que debe de ser, llevar al Senado y a la Cámara para que se presenten estas propuestas y se pueda avanzar en todas las reformas que se han proyectado en los acuerdos hechos de FECODE y el Gobierno Nacional. Secretario General, haciendo hincapié en Antioquia, ¿cuál es la situación actual del departamento? Hablemos de la problemática en tema de infraestructura, también el tema del nombramiento de personal docente. Bueno, acá tratando los temas nacional y departamental, es también de decir y hacer un paréntesis allí con la situación que se vive. Se convirtió esta situación en una discusión entre dos personas, Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Ellos dos se metieron allí en una situación política que viene afectando al pueblo trabajador, tanto a nivel departamental como a nivel nacional.
Por eso no nos alejamos de la situación del departamento de Antioquia. Hoy esta gobernación se olvidó totalmente de todos los compañeros que participamos en el paro del año 2001, no ha hecho ningún pago durante este año, se olvidó de la infraestructura a nivel departamental, no está haciendo los nombramientos, aún teniendo en lista de espera una cantidad de docentes del 1278 que ganaron el concurso para ingreso y que hay tantas escuelas donde no está el personal docente en estos momentos. Fuera de eso, pues la situación de la expedición de los certificados laborales que los deja ya bloqueados más de 6 meses y compañeros están esperando un certificado para sus respectivas diligencias de pensión o un anticipo en las cesantías. Entonces esto lo que hace es bloquear todo este proceso, como también la parte de salud que le corresponde al departamento de Antioquia en todo lo laboral. Compañeros están esperando unas recomendaciones de medicina laboral, no las tienen. Fuera de eso sale una circular del departamento de Antioquia donde un compañero cuando está incapacitado tiene que ir a unos exámenes antes de regresar. Lo que están haciendo algunos directivos docentes es que prácticamente si no se presenta con el documento del departamento de Antioquia los informan para una destitución. Entonces cada día venimos enredando más el proceso para poder trabajar en esta carrera bonita que es ser docente. Son muchas problemáticas actuales que se presentan ahora en el departamento de Antioquia, en el país. Fue el secretario general Clodulfo Sánchez Díaz quien nos estuvo acompañando en esta mañana. Secretario, gracias. Un feliz resto de día para todos. Y de esta manera llegamos al final de este programa agradeciéndoles a ustedes por vernos y recuerden que la cita es cada domingo a las 7 de la mañana por el canal regional Teleantioquia y los demás medios digitales de la organización sindical. Buen día. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.